Bien, ¿cómo llega después a la Columbia a hacer esta película? Una cosa, está casado con Rita Hayworth. El proyecto de La Dama de Shanghai, hay muchas leyendas alrededor. No me voy a extender más, que ya me estoy extendiendo demasiado. Luego lo voy a contar, toda esa historia de que llama a Harry Cohn por teléfono, no sé qué, y se inventa una novela que ve y luego la lee y era muy mala. Nada, todo eso eran mentiras. La Dama de Shanghai era un proyecto que había, que era de William Castle, que es un cineasta más o menos conocido, luego en los 50 se hizo muy popular, era como una especie de Hitchcock así un poco cutre, aunque con seguro que a Félix le gustan las películas de William Castle. Más o menos. Son divertidas, vamos, son películas de serie B con muchos gimmicks, que ponía muñecos incluso en las proyecciones, y este hombre tiene un comienzo bastante interesante, tiene alguna película de comienzo que está muy bien, Hollywood Story, por ejemplo, está muy bien, y trabajaba para la Columbia, y quería rodar en la película, el proyecto, adaptar la novela en la que se basa la película, que luego podemos comentar. Pero Harry Cohn, aprovechando que Welles estaba casado con Rita Hayworth, decide darle el trabajo a Orson Welles. Y Orson Welles aprovecha porque Orson Welles estaba en una situación financiera muy complicada porque tenía muchas deudas por una adaptación teatral que estaba haciendo en ese momento de La Vuelta al Mundo en 80 días, que creo que era una cosa maravillosa. Luego lo podemos comentar cómo era, porque además él llegó a filmar cosas que se han perdido para esta adaptación teatral. Le habían retenido el vestuario, fíjense en qué situación estaba, y necesitaba, se cuenta, $50.000 para solventar la deuda. Entonces aprovecha a rodar la película. Esta película es una película de mucho presupuesto, porque tiene secuencias rodadas en México, muchos exteriores, moviliza un equipo muy grande y realmente la película es un número de producción, de rodaje. Luego se hizo más cara porque Rita Hayworth además se puso enferma durante el rodaje y se tuvo que parar la producción durante un mes y además no se podía rodar prácticamente, se necesitaba Rita Hayworth para lo que quedaba para el rodaje, así que no se pudo hacer mucho. Eso significa tiempo, pérdida de dinero. Ya saben ustedes que en el cine el tiempo es dinero, mucho dinero. Rita Hayworth estaba muy interesada también en que su marido hiciera la película, porque en aquel momento vivían una crisis matrimonial tremenda y ella tenía la esperanza de que la película recuperara su matrimonio. Bueno, es una cosa así un poco de crónica rosa, pero también es interesante para saber la película. Y sobre todo las modificaciones que hará, ya lo dejo para el debate un poco, sobre la propia figura de Rita Hayworth en relación a Gilda, que había sido un éxito monumental y de la cual esta película en parte es complemento y contestación también a Gilda. Bien, ya digo, el proyecto es muy abundante de dinero, le pagan mucho además, le dan un porcentaje de los beneficios, pero luego la película será un fracaso muy grande. Será un fracaso muy grande en Estados Unidos, porque en Europa, aunque en España también tuvo éxito, quizás tiraba un poco arrastraba un poco el mito de Rita Hayworth, y por eso tuvo mucho éxito. En Europa se convertirá poco a poco en un pequeño éxito poco a poco y en un mito enorme. Y sobre todo va a ser muy influyente en cineastas modernos. El caso más notorio, Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard la incluye en una famosa lista que hace Cahiers du Cinéma en el año 1964 entre las 10 mejores películas americanas sonoras y la pone la número 6. ¿Y cómo puede ser eso? Cuando en realidad el sonido, ya digo, luego lo vamos a comentar, porque claramente Godard, que era y sigue siendo un hombre genial, que va a empezar a rodar una película, por cierto, después del verano, como espectador y como crítico era absolutamente genial también. Y se da cuenta de todo lo que pretendía Welles en esta película. Es decir, hacer una película con una construcción visual que en cierta forma contestara a la planificación habitual de Hollywood. Se van a dar cuenta cómo está rodada. No tiene nada que ver con lo habitual. Los planos contra planos son completamente distintos. Lo que le resulta así más chirriante y más extraño, algún inserto en algún plano largo y demás, son cosas que se añadieron en el montaje en contra de su voluntad. Luego lo podemos comentar, pero se van a dar cuenta realmente todo el entramado plástico, el artificio puramente visual es lo que importa en la película, hasta el punto de que tiene fama de ser una película incomprensible, pero es por una cuestión muy sencilla, e incluso en algún momento la voz en off aclara y cuenta la historia, pero estamos tan metidos en la parte visual de la película que muchas veces no nos damos cuenta ni de lo que está diciendo el personaje. Bueno, nada, no quería extenderme nada más. Hablando de Godard, y luego lo podemos comentar, El Soldadito, la segunda película genial, el segundo largometraje de Godard, tiene muchos homenajes a La Dama de Shanghai y, por ejemplo, el final es una especie de remake también del final de la película que vamos a ver, luego lo podemos comentar. Nada más, no me quiero extender. Nada, les doy muchas gracias por su asistencia, espero que disfruten la película y quédense luego si pueden al debate, si no tienen que salir a un compromiso, porque hay cosas bastante interesantes para terminar de entender la película que, ya digo, condicionaría demasiado. Los que no puedan quedarse, les esperamos la semana que viene, que tenemos una película realmente extraordinaria. Cuento de verano, de Eric Romer. Es el tercero de los cuentos de las estaciones, pero da igual, no continúan, son independientes unos y otros. Hemos querido hacer el proyecto de poner cada uno de los cuentos de Romer
como realmente se rodaron y se estrenaron y él concibió en cada una de las estaciones correspondientes. Así que nada, cuando llegue el otoño pondremos el cuento de otoño. Nada, les veo en hora y media. Gracias.